Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este vídeo donde vamos a tratar asignatura por asignatura la carrera de Administración de Empresas. Estoy actualmente en último año de carrera, entonces ya os puedo guiar un poquito y explicaros en cuáles tenéis que tener cuidado, en qué asignaturas podéis relajaros un poquito y mi experiencia un poquito sobre este tema. Si es la primera vez que entras en este vídeo, te invito a suscribirte a mi canal porque vamos a tratar temas muy interesantes, voy a explicaros mis experiencias y vamos a hacer contenido muy interesante, ¿vale? Vamos a ir año por año, ¿vale? Primer curso. Entonces, vamos a ir asignatura por asignatura. Lo primero, economía de la empresa. Fácil. Introducción a la economía. Fácil. Introducción al derecho de la empresa. Muy interesante esta asignatura porque vas a entender un poquito cómo funcionan las leyes que giran en torno a las empresas. Así que interesante y fácil. Matemáticas 1. Fácil, es decir, no hay ningún problema, pero no tienes que relajarte, ¿vale? Lo típico de no, ya iré mirándolo una semana o dos antes del examen. No, tienes que organizarte, cada día estudiar un poquito, media hora, una hora y no vas a tener ningún problema, ¿vale? Si lo haces. Entonces, matemáticas 1, fácil. Sociología, hay que ir a clase, tienes que presentar los trabajos. Es una asignatura que muchísima gente dice, bueno, pues me quedo en casa, no voy a clase y ya presentaré yo el trabajo y suspenden. Entonces, tomaosla en serio esta asignatura y no vais a tener ningún problema y aparte podéis sacar buena nota para que os suba un poquito la nota, vuestra nota media, ¿vale? De la carrera. Administración de la empresa, primera asignatura que te enseña un poquito cómo funciona esto de administrar, de organizar, de planificar. Interesante, tiene algunos modelos prácticos y tiene bastante, bueno, bastante no, tiene teoría y modelos prácticos. Entonces, no vais a tener ningún problema. Contabilidad 1, ojo, cuidado, porque la gente va a contabilidad 1 y como ve que no es tan difícil, se relaja, los apuntes los hace mal, todo eso, llega a contabilidad 2 y luego se acuerdan de contabilidad 1. Entonces, por favor, esta asignatura, hacedla y tened mucho cuidado con ella porque hay contabilidad 1, contabilidad 2, contabilidad analítica, hay bastantes asignaturas de contabilidad, entonces organizad bien esta asignatura, tened apuntes limpios y no vais a tener ningún problema, ¿vale? En toda la carrera con esta asignatura, con esta rama de la administración de empresas, ¿vale? Luego, historia económica, fácil, sin problema. Matemáticas 2, aquí cuidado, que si bien recuerdo, ya empiezan las integrales, ¿vale? Entonces no os relajéis porque esta asignatura tienes que ir muy al día. Si vais al día no vais a tener problemas. Microeconomía, asignatura que tienes que ir a clase 100%. A ver, todas las que he dicho antes hay que ir a clase, ¿vale? Esto de me quedo en casa, ya me pasan los apuntes, voy a única, olvidadlo. En la carrera, ¿hay asignaturas que se puede ir a única? Sí. ¿Qué significa única? Que te quedas en casa y bueno, vas al examen final. Os diré al final del vídeo las que se pueden ir a única, pero con mucho cuidado, ¿vale? Porque es más difícil. No imposible, de hecho yo muchísimas de estas he ido a única, ¿vale? De la carrera, pero es más difícil. Tenéis que conseguir los apuntes, tenéis que llevarlo muy al día, ¿vale? Pensad que la gente que va a clase a continua, a evaluación continua, está para cada asignatura unas 3-4 horas a la semana. Tú vas a hacer 3-4 horas a la semana de esa asignatura, digamos, vas a estudiarlo, vas a estudiarla 3-4 horas a la semana o más. Generalmente no. Entonces esto es lo que pasa, que vas a única y 2 semanas antes del examen te pones a estudiar la materia y la suspendes. Ya hablaremos de esto al final del vídeo. Pasamos al año 2. Entonces, año 1, no hay mucha dificultad salvo matemáticas 2, diría, que tienes que ya estar más atento, y contabilidad 1, como no la lleves al día, estás muerto. O sea, contabilidad 1 no puedes ir, tienes que saber bien la práctica, cómo se hace, ¿vale? Los asientos contables, digamos, el esquema de contabilidad. Entonces, muy al día. Cuidado con esta, contabilidad 1, matemáticas 2 y microeconomía teórico-práctica, ¿vale? Esta también hay que llevarla al día. Así que año 1 no vais a tener ningún problema, ¿vale? Año 2, contabilidad 2. Si contabilidad 1 te ha ido mal o no tienes buenos apuntes o digamos que contabilidad te va mal, esta es la que peor te va a ir porque esta ya no es tan fácil como contabilidad 1. ¿Se puede? Sí. Hay que ir a clase todos los días, ¿vale? De esta asignatura. Economía del sector público. Vale, nada difícil. Es como te diría, es como la economía que hiciste en primero, economía de la empresa o introducción a la economía, pero un poquito relacionada, vale, con el sector público, ya me acuerdo. El sector público que digamos que es la administración pública. Ya te empiezan a enseñar, si bien recuerdo, lo del PIB y todo, en fin, toda la movida. Entonces, no es difícil. Entorno económico español y entorno económico mundial. Estas dos son como una, ¿vale? Cada una son 3 créditos
una asignatura tiene 6 créditos, pues esta como son 2, son 3 y 3, y así los separan, digamos. Entonces, no es difícil, pero si vas a única, es bastante difícil aprobar, y más entorno económico mundial, creo recordar. Es bastante historia, ¿vale? Hay que ir a clase. Estadística 1, cuidado con estadística 1 porque aquí es donde empieza la historia. No, bueno, estadística 1 no es tan difícil, tal. Vale, muy bien. Pasas a estadística 2 y ya veremos, ya hablaremos. Entonces, estadística 1 al día, por favor. Macroeconomía es súper interesante, ¿vale? No la dejéis de lado porque es muy interesante, a mí me ha encantado esta asignatura. Entonces, al día, esta no se puede aprobar, o sea, si tú vas a única en esta y la apruebas, pues no sé, para mí eres un crack porque es muy difícil, es mucha teoría y también hay bastante práctica, pero con modelos teóricos, ISLM, ISLMBP, hay bastantes modelos que tienes que entenderlos, entonces, por favor, a clase. Derecho mercantil, aquí es bastante... Derecho, la gente piensa que es memorizar, ¿no? En plan, wow, tienes que coger la ley y tienes que memorizar todo. No, no tienes que memorizar. Tienes que entender cómo funciona esa ley y cómo se mueve, digamos, el tema, y luego haces casos prácticos, muchísimos casos prácticos porque tendrás que hacer presentaciones delante de... Es decir, se distribuye en grupos estas asignaturas y verás que si vas a clase no vas a tener ningún problema y olvídate de eso de memorizar, tal. No, es entender cómo funciona la ley. Estadística 2, aquí esta es bastante difícil, no te voy a mentir. Está en el top de asignaturas difíciles de la carrera, top 3, top 4, top 5, no sabría decirte. Esta es difícil, entonces cuidado. Fonaments de marketing. Fundamentos de marketing, lo tengo aquí en catalán. Fundamentos de marketing, pues a ver, es una asignatura fácil, nada, llevarla al día y no vais a tener ningún problema. Matemáticas financieras, esta también es muy de llevarla al día porque hay muchísima práctica y está todo muy relacionado, ya me acuerdo cómo era todo tipo con inversiones, hago una inversión, cuánto recupero, tenemos un tipo de interés, calcular esto del tipo de interés, lo del TAE, el TIN, entonces es bastante práctica y hay que llevarla al día, ¿vale? Recursos humanos. Muy interesante esta asignatura y también hay que llevarla muy al día y hay que ir a clase. De segundo año, las difíciles son contabilidad 2, estadística 2 y ya está, porque matemáticas financieras, recursos humanos, como lo lleves al día no vas a tener problema. Entonces, pasamos al tercer año, contabilidad analítica. Interesante, muy práctica. Te enseña, digamos, nos entran unos inputs, ¿vale? Unas materias primas, pasamos por un proceso que para convertir el producto, los materiales en un producto, ¿vale? Calculamos las fases y vemos el coste del producto, el coste del periodo, que sería mano de... O sea, aquí ya se distribuye, ¿vale? Porque una cosa es coste de producto, otra cosa es coste del periodo y demás, entonces tienes que calcular costes, tienes que ver, en fin, es todo súper esquemático y con muchos cálculos, pero súper interesante. Dirección estratégica, vale, llevarla al día y ya está, sin problema, no es difícil. Dirección financiera, difícil. Esta ya tienes que entender esta asignatura y es bastante difícil, entonces intentad llevarla al día, ¿vale? Dirección financiera. También está en el top de asignaturas difíciles, pero a ver, creo que estadística 2 es más difícil que dirección financiera, creo recordar, entonces pues con cuidado, ¿vale? Econometría de la empresa es asignatura top 1 o top 2 de la carrera, top 1, top 2, top 3, no, tampoco quiero aquí crear debate, ¿vale? Y polémica, pero es muy difícil, ¿vale? Son modelos teóricos aplicados, es decir, matemáticos teóricos, es todo muy abstracto, no siempre hay una sola posible respuesta, entonces cuidado, está difícil, muy difícil, ¿vale? Fundamentos de la fiscalidad no es difícil, pero preparaos porque viene la fuerte luego, la que está ligada y es la chunga. Dirección de operaciones no es difícil, súper práctica, súper práctica. Fiscalidad de la empresa, top 1, top 2, top 3 de la carrera, volvemos a... Es decir, esto ya es subjetivo, quien la posicione más arriba o más abajo. Entonces, esta es difícil, ¿vale? La he hecho recientemente esta, y os puedo decir que preparaos, porque hay 3 aspectos, son IVA, ISOC y RPF, entonces tienes que entender bien cómo funcionan cada uno de ellos, las leyes, aplicarlo a la práctica. Te dice, por ejemplo, compramos un coche para una empresa
el coche tiene un coste de adquisición de 10.000 euros, lo usamos al 33%, entonces ¿cuánto se puede, digamos, cuando calculas el IRPF? Esto, claro, influye porque tienes un bien que es de una empresa, pero claro, es un bien que lo estás usando, tienes que, en fin, cuota líquida, cuota íntegra, base liquidable, base... Entonces, hay un montón de cosas preparados porque esta es muy difícil. Si no vas a clase, nada, olvídate, o sea, no la pruebas en la vida esta. A no ser que, bueno, marketing estratégico fácil, pero hay que ir a clase. Esta es la única asignatura de la carrera que si vas a clase estás aprobado 99,9%. O sea, este año, por ejemplo, han salido las notas de evaluación continua y no sé, de 100, 200 alumnos, no sé cuánto habrán sido de mi clase, no, 200 no, pero unos 100 alumnos, 150, los que han ido a continua, todos aprobados. O sea, no hay ningún suspenso. Métodos de previsión, a ver, no es tan difícil, pero hay que entenderla, ¿vale? Entonces, vamos con la última, organización industrial. Esta es como microeconomía, más o menos, o macroeconomía, no me acuerdo bien. Pero bueno, está ahí relacionado, ¿vale? Entonces, si te fue bien en micro y en macro, pues está muy relacionado porque tiene varios modelos que, o sea, tiene gráficos que tienen demanda, oferta, función inversa de la demanda, en fin, empiezas a calcular cositas. Entonces, está un poquito relacionado y no es tan difícil. Entonces, año 3, vamos a ver. Lo difícil es dirección financiera, econometría de la empresa y fiscalidad de la empresa. Aquí ya son 3. Año 3 es el más difícil de la carrera para mí, porque se te acumulan estas asignaturas y entonces tienes que ir con mucho cuidado. Pero si tú has aprobado año 1 y 2, este lo apruebas seguro. Pero tienes que estar preparado, digamos, y no relajarte, ¿vale? Vamos con el último año, pues nada, tendremos análisis de stats contables, que esta es una asignatura relativamente no muy difícil, ¿vale? O sea, no vais a tener problemas. Y finanzas corporativas tampoco vais a tener problemas. Entonces, último año no hay problemas con estas dos, pero hay un trabajo de fin de grado que tienes que preparártelo, es decir, hay que trabajar en ello. Y asignaturas optativas son 7, creo recordar, 7 asignaturas optativas. Entonces, cuidado cómo lo elegimos y tal, porque hay menciones. Coges, me parece, 5, o sea, ya lo veréis en la web y lo podéis ahí leer fácilmente. Entonces, el último año no es tan difícil, pero la gente se relaja, el trabajo de fin de grado no le sale tan bien, las optativas dice, bueno, pues me quedo en casa, entonces no. Tenéis que tener cuidado y acabar la carrera bien en el último año. Entonces, vamos a ir luego a lo de cuáles se puede ir a única. Aquí no quiero crear polémica, esta es principalmente mi opinión y no significa que si la cogéis, es decir, si cogéis una asignatura que yo digo que se puede ir a única, no significa que luego tengáis facilidad o que sea fácil y la aprobéis 100%, pero yo os voy a comentar asignaturas que son más fáciles de aprobar por la vía única que otras. Entonces, primer año, a ver, administración de la empresa, yo la aprobé por única con un libro, el profesor nos recomendó un libro y en ese libro está todo muy bien explicado, incluso yo tengo un resumen de toda la asignatura en PDF. Esta se puede aprobar por única. Historia económica se puede aprobar por única también, pero tienes que preparártela bien y luego vas al examen final. Es leer muchísimos PDFs. Luego, siguiente año, economía del sector público, podríais intentar ir por única, no me acuerdo, yo me acuerdo, o sea, yo fui a clase, pero no me acuerdo, o sea, no lo recuerdo como una asignatura muy difícil. Luego, derecho mercantil, esta es controversial, pero yo fui a única, ¿vale? O sea, empecé en clase, tuve un grupo que no me gustó, cómo se trabajaba en ello y bueno, dije, pues nada, voy a única. Pero ojo aquí que hay un truco muy interesante. Tú puedes ir a única yendo a clase, ¿vale? No es que digas voy a única y me quedo en casa. En este caso es lo que hice yo. En esta dije voy a única porque no quiero hacer los trabajos de grupo y tal, pero yo iba a clases y nada, la aprobé sin problema. Fundaments de marketing también puedes ir a única, te quedas en casa, lees los libros y demás, pero marketing, todas las que son de marketing de la asignatura, de la carrera, si tú vas a clase, las apruebas. O sea, no puedes suspender marketing yendo a clase, es muy difícil. Entonces, si queréis de verdad no hacerla a continua, ¿vale? Yendo a clase, pues bueno, podéis quedaros en casa y estudiarla, pero que sepáis que si vais estáis aprobados 100%. Y ya estaríamos del año 2. Año 3, las que se pueden hacer en casa, que es complicado, claro. Ninguna, no recomiendo ninguna hacer en casa. Año 3, agarraos porque año 3 se viene. Como te quedes en casa con alguna tipo voy a única y empieces a suspender, empiezas a hacer como una bola. O sea, mejor año 3 a clase, ¿vale? Y nada, año 4 pues estas hay que ir a clase porque bueno, las dos principales y luego las optativas que son 7, eso ya depende de cada uno. Entonces,
Esta ha sido mi experiencia en la carrera de ADE, pues, mi experiencia asignatura por asignatura. Si tenéis más dudas podéis dejármelas en la caja de comentarios y podemos hacer otro vídeo explicando un poquito mi experiencia laboral, cómo he conseguido compaginar trabajo y estudios, y bueno, cualquier duda que tengáis podemos hablarlo, ¿vale? Entonces nada, os quiero agradecer por haber estado hasta este momento del vídeo y un placer.